Saludos con todos, muy buenas y bienvenidos una semana más a la Escuela de Neurodesarrollo, iniciando, haciendo el recordatorio, ¿no? Que todas las escuelas son una iniciativa de Neuroinnova Plus, del Centro de Especialidades Neuropsicológicas Neuroinnova, ¿sí? Y el día de hoy vamos a continuar en ese proceso de orientaciones para un correcto diagnóstico e intervención centrado en los trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? En el capítulo anterior estábamos viendo efectos en la familia, cómo podría aparecer o cómo podríamos empezar a tener en cuenta, a vivir y a identificar esos cambios que pueden dar un diagnóstico, ¿no? Pero muchas de las veces todavía no hemos llegado a ese diagnóstico, estamos en el proceso de aceptación de las dificultades de nuestros hijos, nuestras hijas, de nuestros estudiantes, o estamos en el proceso como profesionales de identificar el diagnóstico diferencial adecuado para poder establecer lo que es un diagnóstico específico, un diagnóstico diferencial, que es de una responsabilidad grande, ¿no? Es muy delicado poder establecer un diagnóstico definitivo porque en muchos de los casos va a marcar una diferencia en el proceso de desarrollo educativo, estimulación, incluso las orientaciones con las que se debe trabajar con la familia y todos los profesionales que están alrededor de los niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo. Y como lo incluí la vez anterior, también podríamos incluir a los niños y niñas que se encuentran con el trastorno neurológico de la epilepsia, que si bien es cierto, sabemos que es una disfunción cerebral que puede causar efectos sobre la adquisición de habilidades del neurodesarrollo, ¿sí? ¿Cómo plantear un correcto diagnóstico como familia, como profesionales? El primer paso es el estudio de la historia clínica, ¿no? De la historia médica, poder establecer ese hilo temporal de dificultades en el embarazo, no solo de dificultades médicas, como podría ser una toxoplasmosis, anemia, de salud mental como depresión, ansiedad, inclusive u otro tipo, ¿no? de trastorno que pueda tener la madre, del trastorno del estado de ánimo, tener la madre en el periodo de gestación, sino también algún otro proceso que haya ocurrido durante, ¿no? Una situación específica, ¿no? Se identificó a lo mejor que el cordón umbilical se enredó en el feto, durante el parto hubo alguna maniobra, alguna situación que pudo haber afectado la hipoxia. Es importante también tener en cuenta las puntuacionnes del ADGAR para saber esa afectación que pudo haber tenido o no, o esa respuesta al minuto y a los 5 minutos de nacidos que tienen los niños una vez haber nacido, pueden ser muy orientativos, ¿no? Acá nosotros en consulta llegamos a tener casos que han estado toda su vida, 10, 12 años, diagnosticados bajo el signo de autismo o de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero cuando se evalúa su historia clínica nos damos cuenta, ¿no? Está una hipoxia neonatal y todos esos síndromes que pueden generar daño cerebral difuso específico, un golpe luego del nacimiento, no todo lo que ocurre postparto, un accidente, caída frecuente, alguna lesión que se pueda haber generado, a lo mejor no específica, ¿no? No hubo un golpe específico, no hubo una lesión específica, no hubo una hemorragia específica, pero sí hay un síndrome que hay que tener muy en cuenta, que se llama el daño axonal difuso, que evidentemente en Ecuador no conozco y ahí nos podrían aclarar ustedes también, ¿no? Si existe algún lugar donde se pueda generar una tractografía funcional, que es decir, la medición, el mapeo, el análisis de las conexiones, en este caso neurales, a través de las fibras, no ya las más gruesas, las que conducen toda la información a través de todo el arquetipo de nuestro cerebro, pueda haber un daño a ese nivel, ¿no? Funcional o morfológico que realmente explique las conductas de los chicos y clínicamente sí lo podamos observar como un autismo, como un TDAH, pero realmente no sea la base y el origen. Y evidentemente esto nos va a poder permitir generar desde ya, desde ese punto de inicio, un diagnóstico diferencial específico y sobre todo unas orientaciones de intervención adecuadas. ¿Sí? No estaría ante un trastorno de neurodesarrollo puro, si lo podemos dejar en esa terminología, que está acompañado también de otras condiciones ya morfológicas, más ya biológicas de base,
que pueden marcar incluso el desarrollo y de habilidades y probablemente barreras, ¿no? En la cual en el proceso de intervención con la familia, con el chico o de nosotros como familia, poder en este caso pedir a los profesionales, ¿no? Estrategias, si ya no se puede rehabilitar una habilidad o no se puede enseñar una habilidad en el caso de los niños más pequeños, estrategias para compensar, para sustituir esa habilidad y que puedan ser tenidas en cuenta e incluidas en ese proceso de intervención y desarrollo de habilidades en los chicos. Ese es el primer paso, la historia clínica. El segundo, como familia, empoderarnos y saber de que debemos recurrir a un proceso multidisciplinar de evaluación. Como le decía la vez anterior, tomar esas edades de 18 meses como alertas en las cuales ya no se han desarrollado X habilidad y hay que también hablar de la realidad del sistema de salud ecuatoriano, ¿no? En algunas situaciones. Ciertos médicos de salud primaria, por ejemplo, el tema del habla, nos suelen decir ya hablará, familiares, profesores, no sabemos realmente quién nos puede haber dado esta información. Dicen, mi hijo ya va a hablar, ya va a caminar, ya va a hacer esto, hay que darle tiempo por la pandemia, pero no todo lo explica la deprivación de la pandemia. Entonces es importante tener ese primer punto de contacto cuando yo ya noto dificultad, que sería con un neuropediatra o un neuropsicólogo. Ellos nos pueden dar la información para generar esos primeros pasos de evaluación. La primera sería la búsqueda, ¿no? Como decía, morfológica. Y si no hay nada dentro de la historia clínica, un electroencefalograma, una resonancia magnética, un mapeo cerebral, algo que me permita saber cómo está la funcionalidad de ese sistema nervioso y evidentemente es la base, ¿no? De la pirámide para construir todos los aprendizajes. Que esto nos puede referir a un neurólogo o un neuropsicólogo con las referencias específicas. Hago estas valoraciones, luego tener en cuenta de hacer una evaluación conductual, emocional, del entorno, de las estrategias de estimulación, de las fases educativas, si se está viviendo fase educativa, ¿no? Y de las conductas y el perfil del desarrollo del niño. En todas estas escuelas hemos hablado de la diferencia entre la edad cronológica, que es la edad que cumplimos año a año, y la edad maduracional, que son las habilidades que debe tener un niño y una niña acorde a su edad. Y ahí es donde se puede identificar la brecha. Hacer esta evaluación, pero que tiene que ser multidisciplinar, no solo un neuropsicólogo o un psicólogo educativo o un psicólogo rehabilitador puede hacer la evaluación del coeficiente intelectual si es posible, o a lo mejor un inventario del desarrollo como puede ser el Batel. También es necesario poder establecer un perfil sensorial específico para saber si hay hiposensibilidad, hipersensibilidad, poder establecer esas cualidades de mi hijo y de mi hija. El perfil lingüístico es importante, ¿no? Porque muchas de las veces el lenguaje suele ser ininteligible, no hay mucha repetición, la articulación es muy rápida, no hay comprensión del lenguaje, entonces es importante poder establecer si estamos ante una disfasia funcional, ante una disfasia morfológica o netamente evolutiva por el hecho de que no se han alcanzado los hitos del lenguaje y los otros hitos que son acompañantes, como pueden ser la autonomía o el personal social, que permitan el desarrollo de esa habilidad. ¿Sí? Es importante poder hacer esta evaluación multidisciplinar para poder llegar ahora sí a poder tomar toda esa información, un test, una escala diagnóstica, pongo el ejemplo del trastorno del espectro autista, como el A22, no puede ser el único instrumento que nos sirva para poder definir un diagnóstico de tanta complejidad como es el autismo. Sabemos que el trastorno del espectro autista como tal es un gran mapa donde un chico con autismo no es igual a otro. Entonces, una sola prueba no puede ser la única justificación de poder emitir un diagnóstico como tal. Es importante poder integrar y no solo saberlo como profesional, sino como familias, haciéndome responsable, empoderándome, buscando información para saber cómo es un proceso diagnóstico, pese a que yo no lo conozca de fondo, saber que las herramientas de evaluación, los procesos médicos que se están utilizando para definir el diagnóstico de mi hijo o de mi hija son los adecuados, son los correctos. Por eso es importante poder recurrir. Hay muchas páginas oficiales, ¿no? De ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Salud español tiene muchas guías de prácticas de evaluación adecuadas que se deben seguir.
Autismo.org, que es una página, en este caso internacional, una ONG que está centrada en dar toda esta información, nos brinda un manual. De hecho se llama Los 100 días del diagnóstico con autismo, donde nos da mucha información sobre qué esperar sobre las terapias, qué buscar o incluso el proceso de evaluación. ¿Sí? Una escala acumulados, lo decía, como la DIR, por ejemplo, no solo se pueden utilizar de manera aislada para poder definir un diagnóstico, lo mismo que una escala, en este caso informacional de la familia, profesores como el TDAH-5, que solo con esa escala yo decir, ok, el niño tiene TDAH, no debe ser una buena práctica. Y si de esa manera a mí me dieron el diagnóstico no es adecuado, o solo en una consulta con un especialista que me haya dicho tiene rasgos de autismo, estamos hablando de algo que no es concreto y que no ha sido una buena práctica. Es importante podernos empoderar y saber que un proceso diagnóstico conlleva muchos pasos, conlleva muchos profesionales que estén incluidos en este proceso de evaluación y de intervención, y que sí, es verdad, algunas veces un solo profesional a lo mejor no tiene la experticia, no tiene la formación o no se está actualizando de manera adecuada para poder definir esto. Entonces nosotros sí como familias debemos buscar a alguien que responda de manera adecuada con los estándares adecuados y con este tipo de organización y de información. Y como siempre, no dejarnos llevar por información que esté en internet, no permitir que esos grupos de redes sociales, esa información que no ha sido verificada, forme parte de nuestro repertorio, ¿no? Con lo que se suele decir, o lo más común con el tema del movimiento antivacuna, que por las vacunas se generan muchas enfermedades, cosas que no es cierto. Siempre ha habido el mito o el neuromito de que el autismo lo causan las vacunas. De hecho, un hospital muy famoso en Japón hizo ese estudio a toda una generación. De hecho, gracias a este movimiento, una generación no se vacunó. Ellos empezaron a hacer ese estudio longitudinal y después de 20 años, aproximadamente 25 años, hicieron un estudio y no solo se dieron cuenta que el índice de autismo no solo es que no bajó, sino que aumentó en esa población que no se vacunó, sino que aumentaron todas esas enfermedades como la polio, sarampión, toferina y todas las que nos protegen las vacunas en esa generación. Es decir, que estuvo más propensa, hubieron más enfermedades crónicas y más enfermedades erradicadas en esa generación que no se vacunó por el miedo contrastado hacia las vacunas. Entonces, evidentemente, luego se pasó a ser política de Estado la vacunación y no era seccional, sino que debería cumplirse a todos los niños y niñas. Es parte de esa información que no está contrastada. De hecho, es una persona que pudo haber caído dentro del proceso psicológico, se llama sesgo de confirmación. Pueden haber 1000 estudios en los cuales se afirme de que las vacunas son totalmente seguras y uno que diga que no. Si yo estoy dentro de ese sesgo de confirmación, solo le voy a creer a ese estudio y no le voy a dar la razón a 100 o 1000 o 2000 o 5000 prácticas más efectivas, que sigan un rigor científico, que sean doble ciego y todo el protocolo adecuado para validarla. Voy a creer que esa información es cierta. Entonces es importante empoderarme con información real de fundaciones, de organizaciones, manejar esta información que se está dando el día de hoy, que un diagnóstico del trastorno del neurodesarrollo requiere de muchos pasos y requiere de un kit de herramientas de evaluación conversacionales, de entrevistas, de evaluar las habilidades con los chicos, de valorar audiometría, si hay una hipoacusia, una pérdida total, incluso si hay ambliopía. En muchos de los casos, los trastornos conductuales o algunos diagnósticos de autismo, por el hecho de tener dificultades de visión o un cruce en el quiasma óptico, que es el nervio óptico, hacen que se comporten de manera extraña. Pero evidentemente, ¿cómo no voy a tener comportamientos inusuales si no llego a tener la información visual adecuada? Entonces, es importante poder hacer todo este estudio transversal, interdisciplinar, con las herramientas adecuadas y evidentemente con el proceso de intervención, con lo que yo me sienta cómodo. No debo permitir, en este caso, que me impongan ciertas situaciones en las cuales no estén contrastadas. Yo debo estudiarlos, revisarlos, pedirle información. Sabemos que la equinoterapia, sabemos que terapias ya con neurotecnologías como la estimulación magnética transcranial, la TMS y otros procesos que neuromodulan la actividad cerebral son específicos y son adecuados y tienen grandes resultados en la infancia temprana y tardía para recuperar habilidades, para cerrar la brecha que se puede presentar
en los trastornos del neurodesarrollo. Algunas, en este caso, intervenciones farmacológicas, algunos casos de TDAH graves requieren del metilfenidato. Sí, no es una terapia que se debe prolongar durante el tiempo, pero sí es necesaria para poder establecer el nivel de atención, el nivel necesario de match, de rapport que tiene que haber el niño y el terapeuta para poder establecer un proceso de intervención adecuado. Y también las familias debemos interiorizar que la intervención, el proceso de intervención neuropsicológico, de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia psicopedagógica, terapia física, todas las terapias que requieran mi hijo no son aisladas. Nosotros debemos acudir con nuestros hijos a la terapia y no acudir como lo que se suele hablar, lo hablamos entre colegas, ¿no? De llevar a mi hijo al mecánico. No lo estamos llevando a reparar. Necesitamos involucrarnos en el proceso de intervención. Entonces va a ser importante que tomemos terapia familiar, que el profesional en psicología que está al frente del caso nos dé información sobre manejo conductual, poder hacer un entrenamiento de habilidades. No nacemos siendo padres, no sabemos, no tenemos habilidades de crianza. Muchas veces repetimos ciertos patrones que aprendimos de nuestros padres. Cuando hay necesidades específicas como las que se encuentran en los trastornos del neurodesarrollo, debemos acudir a este tipo de apoyo, reconocer de que tenemos estas dificultades, pedir ayuda no es un acto de cobardía, es un acto de valientes, porque acepto cuáles son mis dificultades, pero busco ayuda. Tengo la valentía de buscar ayuda y tener las habilidades necesarias. Mejoro mi autoestima, mejoro mi autorreforzamiento, sé lo que estoy haciendo para mi hijo y sé que lo que estoy haciendo está bien, porque está guiado y me lo está enseñando un profesional que me va a permitir a mí mejorar las conductas de mi hijo y evidentemente mejorarme a mí en mis habilidades de comunicación y atender a sus necesidades de mejor manera. Y ahí sí, poder generar ese desarrollo o ese pico de desarrollo que buscamos con las terapias. Recordar como familias que los terapeutas, las escuelas pasan una X cantidad de tiempo con sus hijos, pero la otra parte, el 50, el 60, el 70% lo hace la familia. Los cambios que se generan en terapia tienen que ser generalizados en casa. Por eso es importante que las familias formen parte del proceso de intervención. Se informen, que tengamos la apertura a las terapias farmacológicas de ser necesario, que tengamos apertura a hacer cambios en la nutrición, en buscar suplementos vitamínicos, en buscar si está a mi alcance las neurotecnologías como la estimulación magnética transcraneal, entre otras, la TMRS, habíamos hablado del neurofeedback, todas estas terapias con neurotecnologías probadas que generan cambios y saltos evolutivos significativos en la vida, en las habilidades y en la autonomía de los niños y niñas. Entonces es importante, ¿sí? Si ustedes requieren volver a repasar este video, mírenlo, tomen nota, hagan aportes, hagan preguntas, estaremos gustosos de responderlo, pero lo importante va a ser que ustedes puedan interiorizar, buscar información oficial, no dejarse llevar por cualquier información, meme o video que aparezca en redes sociales sin contrastarlo antes. Es importante que ustedes se empoderen, que se informen y sean capaces de conversar de tú a tú de toda la información que han recopilado con el terapeuta. Para eso estamos, para confirmar, reconfirmar o corregir, incluso aprender de ustedes si traen esa información, para poder mejorar en la práctica como profesionales y poder mejorar con mis habilidades parentales. Espero que haya servido de mucho este segundo capítulo centrado. Vamos a seguir avanzando un poquito, ¿no? En temas más centrados en familia, pero siempre también desde el punto de vista terapéutico. Muchas gracias por seguirnos esta semana y nos vemos la próxima con más capítulos de la Escuela de Neurodesarrollo. Un saludo.